Aquí contigo tu abogada Charlene Seda en nuestro evento de preguntas y respuestas para contestar tus preguntas que me has sometido a través de nuestra página y a través de nuestro email. Como sabes, estoy contigo 2 veces al mes contestando preguntas, informándote, actualizándote sobre las noticias de inmigración y sobre los casos real, ¿verdad? Que te ocupan a ti y a tu familia. Bueno, te quiero comenzar por dejar saber que recuerda que estamos en un año eleccionario. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las discreciones o órdenes, ¿verdad? Ejecutivas que hay en este momento no necesariamente van a estar vigentes en el próximo cuarenio. Por ejemplo, el cierre administrativo de los casos en corte, ¿verdad? A través de la discreción gubernamental o como se conoce en inglés como prosecutorial discretion. Cuando tenemos un caso en la corte y no somos una prioridad para ser deportados, podemos someter una solicitud con el fiscal para que el fiscal, ¿verdad? Si está de acuerdo con nosotros, nos desestime el caso en la Corte de Inmigración. Y esto lo que indica es que no vas a tener que volver a la Corte de Inmigración, no vas a tener el peligro de una orden de deportación. Y si el día de mañana hubiese algún tipo de reforma migratoria o de TPS para tu país de origen, vas a poder, ¿verdad? Beneficiarte del mismo, ya que no vas a tener una orden de deportación. En el TPS es importante saber que aun cuando tenemos orden de deportación, podemos ser protegidos por el TPS. Sin embargo, si tenemos el TPS y tenemos una orden de deportación, no podemos ajustarnos a la residencia. Entonces, siempre queremos, en lo posible, ¿verdad? Evitar tener una orden de remoción o de deportación, porque como les explico a mis clientes, esto sirve como un tipo de verja o defense, ¿verdad? Como se dice en inglés. Y no nos permite llegar a la residencia. O sea, esa verja está ahí en el medio y no me permite cruzarla. Entonces, en la medida que yo pueda, voy a querer evitar una orden de deportación. Pero abogada, si me desestiman el caso en la Corte de Inmigración, no voy a tener permiso de trabajo. Y en algunas ocasiones esto es así, ¿verdad? Si no nos cierran el caso administrativamente y no los terminan, porque son dos cosas diferentes. El terminar el caso es romperlo, ya no existe, lo eliminé completamente del sistema, mientras que el cerrar el caso administrativamente es tener el expediente y cerrarlo, juntarlo y colocarlo en un archivo y ponerlo a dormir. Si lo tengo cerrado administrativamente, puedo continuar con mi permiso de trabajo porque mi petición base está viva en el sistema todavía. Si el caso está terminado, si lo eliminaron, si me lo rompieron, ¿verdad? Lo sacaron del sistema, ya no tengo una petición base, por lo que no voy a poder continuar renovando mi permiso de trabajo. Abogado, entonces yo quiero que me lo cierren, no quiero que me lo terminen. Lo que sucede es que el abogado, ¿verdad?, hace la solicitud de cerrar el caso administrativamente y o la alternativa desestimarlo, porque como estrategia legal es mejor tener el caso terminado que tener el riesgo de una deportación. Entonces, aun cuando hay muchos casos que el cliente se ve afectado y no va a tener ese permiso de trabajo, muchas veces esa persona no tuvo permiso de trabajo por años antes de que en efecto, ¿verdad?, hiciera una solicitud de inmigración y tuviese ese permiso de trabajo y estaba bajo la sombra. Aún así ya tiene su seguro social, puede hacer sus impuestos, puede tener su compañía, puede, ¿verdad?, hacer los impuestos para su compañía, pero siempre va a ser mejor evitar una orden de deportación que tener un permiso de trabajo que al final del camino está basado o descansa en una solicitud de asilo frívola y que vas a terminar con una orden de deportación. Así es que mi asesoría es que si tienes un caso en la Corte de Inmigración, estás en el 2024, este es el momento para solicitar que te desestimen el caso o te lo cierren administrativamente. Hemos tenido mucho éxito en nuestra oficina, gracias a Dios. Te diría que un 99% de nuestras solicitudes han sido adjudicadas, ¿verdad?, positivamente para nuestros clientes y hemos salvado a muchos clientes de una orden de deportación. Así que si ese es tu caso, definitivamente considéralo, asesórate con un experto en la materia, no con un llenapapeles, por favor, para que entiendas las consecuencias, entiendas el proceso, entiendas cuánto se puede tardar, entiendas lo que esto significa para ti y tu familia si tienes derivados en tu petición y puedas someterla a tiempo, ¿verdad?, antes de tu próxima audiencia. Bueno, vamos ahora a contestar algunas preguntas que recibimos. Señora Claudia del Mar, mi pareja tiene felonías. Felonías no se dice en español, se dice delitos graves, pero tiene delitos graves. De robo, alrededor de 11 más o menos. Quiero saber si me puedo casar con él. Tenemos 4 años de relación. Muchas gracias. Mire, señora Claudia, usted se puede casar en cualquier momento siempre que los dos estén libres, ¿verdad?, para casarse. O sea, que ambos estén divorciados, ya sea
en su país de origen o aquí. Importante, ahora que me pregunta eso y que se me da la oportunidad de hablar de esto. Recordemos que los matrimonios, igual que los hijos, no importa dónde estemos, no importa dónde estén, siempre cuentan. ¿Pero a qué usted se refiere, abogada? Bueno, que si yo me casé en Inglaterra o en Egipto o en Nueva Zelanda y me casé por las leyes y cumplí con las leyes del país donde me casé, estoy casada en Estados Unidos. Lo que quiere decir es que para casarme nuevamente tengo que divorciarme legalmente. Número uno. Número dos, y más importante, cuando nos divorciamos, muchas veces he tenido casos que me dicen, yo me casé en Santo Domingo y me divorcié en Santo Domingo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Y dónde usted estaba viviendo al momento del divorcio? Yo estaba viviendo aquí en Florida. ¿Ok? Y su pareja, su ex esposa o ex esposo, ¿dónde estaba viviendo? Ellos estaban viviendo aquí en Florida también. ¿Ok? Y cuando se dio el divorcio, ¿quién compareció? A nadie, dimos un poder. Eso puede ser debatible, ¿verdad? E inmigración puede solicitar prueba adicional de que ese divorcio en efecto es verdadero y válido para la ley internacional y para ser reconocido aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos se requiere que una de las dos partes en el matrimonio, cuando se está divorciando, esté viviendo, ¿verdad? Haya autoridad legal, haya jurisdicción, esté viviendo donde se somete ese divorcio. Entonces, he tenido casos en los cuales ese divorcio no ha sido validado por inmigración y la persona tiene que divorciarse nuevamente aquí en la Florida y entonces volverse a casar. Así que es muy importante que usted se asesore antes de casarse y antes de hacer una petición familiar. Volviendo a ti, Claudia Mar, para contestarte tu pregunta. Usted se puede casar, pero el hecho de que se case, si usted es ciudadana, no necesariamente significa que usted va a poder ajustar, ¿verdad? Que a través de una petición familiar usted va a poder ajustar a su pareja. Cuando tenemos delitos graves en inmigración, activamos lo que se llaman causales de inadmisibilidad y podemos también estar activando causales de deportabilidad. Son diferentes, a veces una causal o razón de inadmisibilidad puede ser también una razón o causal de deportabilidad, pero no necesariamente. Cuando queremos una residencia en Estados Unidos, estamos solicitando ser admisibles, ser admitidos. Pero abogada, ya yo estoy dentro de Estados Unidos, no importa. Aun cuando estamos dentro de Estados Unidos, estamos solicitando que el gobierno, ¿verdad? Que inmigración nos admita legalmente al sistema, ¿verdad? Y si ya estamos admitidos, en el caso de un residente condicional o de un residente permanente, y cometemos un delito, vamos a activar una causal o razón de deportabilidad, que quiere decir que ya fuimos admitidos y ahora nos pueden deportar por haber activado una causal de deportabilidad. ¿Por qué le explico esto? Porque tiene delitos graves de robo, me dice que alrededor de 11. No sé si fue que fue hace 11 años o es que tiene 11 diferentes delitos graves. Si en efecto es que tiene convicciones de 11 diferentes delitos graves, le puedo decir desde ahora sin ni siquiera mirar los documentos que es 99.9% probable que esa persona va a ser inadmisible y no se va a poder ajustar. Es importante también saber que no toda causal de inadmisibilidad y no toda causal de deportabilidad tiene o es elegible para un perdón o waiver, como se llama en inmigración y en inglés. Y depende del delito, depende de la convicción criminal y dónde fue ese delito, porque depende del estado, en el estado que fue y el estatuto en el estado que fue, si hay un perdón o no. Eso es muy importante saber si es que fueron 11 diferentes arrestos y convicciones o si es que fue un arresto de robo de un delito grave y fue hace o sea, 11 años atrás. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Otra cosa que nos sucedió en la oficina de Sibrin. Como sabemos, tenemos oficina en Orlando y tenemos oficina en Sebring, en el centro de la Florida, cerca de Lake Wales, de Arcadia, de Avon Park, de Lakeland. Así que para la gente del centro de la Florida, también tenemos oficina ahí en Sebring de hace más de 10 años. En la oficina de Sebring hoy fue una clienta que en el 88 tuvo un cargo o una alegación de haberse hecho pasar por ciudadana. Esa persona hoy por hoy es residente y si Dios permite la vamos a hacer ciudadana. Pero ¿cómo va a ser abogada?
Bueno, porque hasta el 1996 que tuvimos la ley de IRIRA, esa alegación cuando se decía, usted pasaba por la frontera y decía que era ciudadano americano cuando no lo era, tiene un perdón, tiene el 601 de perdón para eliminar esa causal de inadmisibilidad. Si usted dijo que era ciudadano americano luego de esa fecha, ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque así la ley, porque así lo estableció la ley. Entonces, esa persona, cuando se ajustó a la residencia, tuvo que solicitar un 601 y el mismo fue aprobado y hoy por hoy es residente. Pero si esa alegación de haberse hecho pasar por ciudadano hubiese sido después del 1996, no hubiese tenido perdón. Hoy una persona que pasa por la frontera con un pasaporte americano que no es de él o de ella, o se hace pasar por una persona ciudadana americana o dice que es ciudadana americana cuando no lo es, no tiene perdón. Y no tiene perdón nunca en este momento bajo la ley de inmigración que tenemos, que es la única que hemos tenido desde el 1997. ¿Okay? Así que eso es sumamente importante que lo sepamos. Señora Figueroa, soy residente permanente. Puedo pedir a mi hijo que tiene 31 años, vive conmigo, tiene una condición especial. ¿Qué tiempo demoraría? Gracias por su respuesta. Primero que nada, debemos de evaluar cómo entró su hijo, si entró como turista, si entró legal o entró ilegal. También es importante evaluar la condición especial. Nuestra oficina también ha tenido mucho éxito con acciones diferidas por razones médicas. ¿Qué es una acción diferida por razones médicas? Una acción diferida por razones médicas es una solicitud que se le hace a inmigración cuando la persona afectada no es ciudadana o cuando es esposa, esposo o hijo o padre de una persona que es ciudadano americano, pero quien lo está solicitando es el caregiver, quien cuida, ¿verdad?, a la persona que tiene la condición. Y la persona que tiene la condición puede o no ser ciudadano americano. O sea, yo puedo, abogada Seda, solicitar una acción diferida para mí si yo estoy ilegal y yo estoy cuidando a mi hijo ciudadano americano, Dios me lo cuide, o a mi esposo ciudadano americano, Dios me lo cuide, y yo soy la ilegal, pero yo soy la persona que estoy cuidando a ese enfermo residente o ciudadano americano. Siempre y cuando pueda demostrar con los récords médicos, ¿verdad? Carta de diagnóstico, evaluación de los médicos, récord del hospital y de las terapias, que se necesita un tratamiento médico frecuente, que muchas veces puede rayar y puede ser significativo para la vida de esa persona. Hemos tenido diferentes casos en donde ha sido para que el cliente y el solicitante puedan ser parte de una lista de trasplante, porque sin un seguro social no me los colocan en la lista de trasplante. Entonces hemos solicitado esta acción diferida para el paciente particular, pero también lo podemos solicitar para quien cuida de ese paciente, ¿ok? Si esa persona se ve afectada. Lo hemos hecho para padres de niños que han tenido cáncer, lo hemos hecho para una mamá embarazada ilegal que dio a su hijo aquí, es ciudadano que tiene cáncer. O sea, cuando tenemos una condición médica que requiere tratamiento médico frecuente o tratamiento médico que no lo hay en nuestro país de origen, ¿verdad? En la misma calidad y en el mismo servicio que lo hay aquí en Estados Unidos, podemos hacer la solicitud de acción diferida por razones médicas. Aprovecho también la oportunidad para hablarte un poquito, ¿verdad?, de nuestra oficina de Central Florida Immigration Attorneys y cómo esta abogada funciona. Esta abogada atiende a un cliente a la vez. ¿Por qué? Porque es una consulta por cliente, número uno. Número dos, porque su tiempo, igual que el mío, es valioso. Número tres, por la confidencialidad de esa asesoría, porque hay lo que se llama el privilegio abogado-cliente. Ahora bien, cuando una consulta, ya sea virtual o sea telefónica o incluso presencial, una de las partes quiere que alguien más escuche, esa otra persona está invitada y puede escuchar, pero la consulta es dirigida a ese cliente o a esa persona que necesita el remedio en inmigración. Cuando estamos hablando de peticiones familiares, va a ser al peticionario, porque el peticionario o la peticionaria son los dueños de esa petición, los responsables legalmente para con esta servidora y para con inmigración de esa petición. Lo estoy explicando porque aun cuando lo dejamos saber en nuestro mensaje de texto, y nuestra recepcionista hace excelente trabajo dejándotelo saber también cuando llamas y agendas, muchas veces, ¿verdad?, la persona o el cliente insiste, no, pero es que yo pensaba que era paradoja, no, es que yo quiero entrar con mi papá y con mi hermano. Y no, llevamos 15 años en esto,
respetamos mucho nuestros procesos, tenemos una razón por la cual lo hacemos, es su información, si usted la quiere compartir no hay ningún problema y otra persona puede estar escuchando la consulta. Sin embargo, las preguntas solamente las va a hacer una persona y esta servidora se las va a estar contestando para, número uno, protegerlo, proteger nuestro derecho privilegio abogado-cliente, su confidencialidad, ¿verdad? Y también quedarnos dentro de la hora de la consulta. Bueno, con eso dicho, vamos a la próxima pregunta. Señora Figueroa, cuando somos residentes, vamos a hacer las solicitudes a través de lo que se llama el Visa Bulletin y el Visa Bulletin siempre va a tener tiempo de espera. ¿Qué sucede? Que si su hijo ha estado de manera ilegal por más de 180 días y él no es un familiar inmediato, pero ¿cómo no es un familiar inmediato, abogada? Si él es mi hijo, es su hijo, pero es un hijo mayor de edad. Al ser un hijo mayor de edad, él es considerado familiar de categoría, no familiar inmediato. Recordemos que los familiares inmediatos son papá, mamá, hijos menores de 21 años, ¿verdad? O esposa o esposo. Cuando no, cuando ya son mayores de edad, siguen siendo nuestros hijos, siguen siendo familiares, sin embargo, son considerados familiares de categoría y tenemos que ir al Visa Bulletin. Y dependiendo de la categoría, es el tiempo de espera. Una cosita más. Si él ha acumulado más de 180 días de manera ilegal, no va a poder ajustarse dentro de Estados Unidos, usted siendo residente, porque ha acumulado presencia ilegal y no es considerado familiar inmediato. Eso es sumamente importante. Señor Luis Ignacio, si tengo un caso de asilo pendiente en corte, pero está paralizado, y tengo también TPS, ¿debo desestimar mi caso en corte para poder pedir un permiso de viaje por TPS? Gracias. Muy buena pregunta, señor Luis. Para pedir el permiso de viaje, usted no tiene que desestimar el caso en corte. Usted puede pedir su permiso de viaje si tiene razón, ¿verdad?, educativa, va a ir a tomar un seminario, si tiene un viaje de trabajo, si tiene una situación familiar, que ya ahorita te voy a hablar de una particular que tuvimos en el día de ayer. Si tiene alguna de las razones, ¿verdad?, reconocidas en la ley de inmigración, puede solicitar su permiso de viaje. No tiene que desestimar el caso en la Corte de Inmigración. Pero como le expliqué ahorita, es mejor no tener un caso en la Corte de Inmigración que tener el mejor caso del mundo, ¿verdad? Y estar expuesto a una posible deportación. Entonces, esta abogada le aconsejaría que si usted tiene su TPS, que es una de las razones por las cuales están desestimando los casos en la Corte de Inmigración, usted definitivamente haga la solicitud para desestimar el caso. A lo que iba con el permiso de viaje. Ayer tuvimos una consulta muy triste, por cierto, ya que a pesar de que son un matrimonio, ella es ciudadana, el señor tiene TPS y un asilo pendiente igual que lo tiene usted. Ella no me lo ha peticionado todavía, aun cuando llevan casados más de 2 años, porque bueno, aquí como sabemos la vida es muy ocupada y nos dedicamos a trabajar todo el tiempo. Y en este momento el hermano del esposo falleció, porque fue voluntario en la guerra en Ucrania. Y él quiere ir a España, ¿verdad?, para darle su último adiós a su hermano y estar con su papá. En este momento él tendría que pedir un permiso de viaje por esa situación. Pero es importante, como le expliqué al cliente, a la clienta en el día de ayer, eso es discrecional de inmigración. Tienes la razón, necesitas el certificado de defunción, necesitas evidencia de que lo van a repatriar en el caso del de Ucrania a España para poderle dar, ¿verdad?, su ceremonia religiosa o funeral, necesitas evidencia de, en efecto, ese funeral o servicio religioso. Sin embargo, aún así, como tienes un asilo pendiente, inmigración como quiera, puede discrecionalmente negártelo, aun cuando no es que vas a regresar a tu país de origen, que obviamente no lo podemos hacer porque abandonamos nuestro asilo y también cometemos fraude, porque cómo voy a pedir un permiso de viaje para el país en el cual estoy diciendo que si vuelvo, tengo miedo a que me maten, ¿verdad? O a que abusen o que torturen de mí. Entonces, sumamente importante tener la prueba documental que se necesita para solicitar ese permiso de viaje, como dije en este momento, pues la evaluación médica, la certificación de defunción, la orden de repatriación y en adición la evidencia del servicio religioso que se va a celebrar y cuándo el mismo se va a celebrar. Señor Morán, mi permiso de trabajo vence en octubre del 2024.
Debo solicitar renovación o tengo extensión automática hasta el 2025. Mi permiso es por asilo. Bueno, esto depende de cuándo le dieron a usted su permiso de trabajo, que entiendo que no fue ya cuando estaba en vigor lo de los 5 años. Por lo tanto, tendría que solicitarlo para que nuevamente, ¿verdad? Cuando le llegue su solicitud, su permiso de trabajo, el mismo sea válido por los 5 años. Aprovecho para explicarte algo. Si tenemos una tarjeta de permiso de trabajo y la misma es válida hasta el 2029, 5 años desde el 2024, y estamos en un caso en la Corte de Inmigración, y así las cosas, terminamos el caso o lo desestimamos. Esa tarjetita nadie te la va a quitar. Esa tarjetita hoy por hoy no tienes la obligación de devolvérsela a inmigración. Sin embargo, esa tarjetita pierde su validez legal porque, como te explico, ya no descansa en una solicitud original. Este es el permiso de trabajo, esta es la solicitud de asilo. El permiso de trabajo descansa en la solicitud de asilo. Cuando nos terminan el caso en la corte, la solicitud base muere, deja de existir. Por lo tanto, ya el permiso de trabajo no lo aguanta, no lo apoya, ¿verdad? No descansa en nada. No hay un matre que me lo esté aguantando, ¿cierto? La tarjeta es física, yo la tengo, no la tengo que devolver. Sin embargo, la validez legal de la tarjeta ya es ninguna. Pues, ¿y de qué me sirve? Bueno, en ocasiones cuando usted tiene ese permiso de trabajo válido, usted puede no solamente renovar su licencia, sino que si en algún momento lo detienen manejando, el policía, como es estatal y no conoce de la ley federal, usted le va a enseñar su permiso de trabajo con su licencia y no va a tener ningún problema. Sin embargo, si estuviese en una redada del gobierno federal por alguna razón, en su empleo, que ICE esté con la policía en un bloqueo en algún lugar, en alguna manifestación, y le toman, ¿verdad? Usted da ese permiso de trabajo, ellos sí tienen manera de ver si dicho permiso de trabajo tiene validez legal o no. Entonces, eso es sumamente importante saberlo. Señor Aníbal, tengo DACA, salí a México con el Advance Parole 2 veces. Mi pregunta es, si un empleador me puede pedir para la residencia. Señor Aníbal, mire, lo que sucede es que no podemos como quiera acumular presencia ilegal. Su entrada, luego de que tuvo el Advance Parole, ¿verdad? Vamos a decir su última entrada, porque las dos sirvieron como entradas legales. Usted fue inspeccionado y o admitido, que es uno de los requisitos que necesitamos para el ajuste de estatus para demostrar que en efecto somos admisibles, lo que les explicaba ahorita. Pero en adición a yo haber sido admitido o inspeccionado, hay otros requisitos para demostrar que soy admisible. Y uno de estos es no haber acumulado presencia ilegal de más, la única excepción son 180 días, excepto que esté casado con una o un ciudadano americano. Entonces es importante saber cuándo fue su última entrada, si tiene o no más de 180 días desde esa entrada. ¿Ok? Señor Ortiz, soy residente. ¿Puedo pedir a mis padres en Ecuador con la nueva ley o necesito ser ciudadano americano? No sé de qué nueva ley me habla. Entiendo de lo que me está hablando es del parol humanitario. Recordemos que las órdenes ejecutivas no son leyes. DACA es una orden ejecutiva que lleva vigente desde la administración del presidente Obama y que todas las otras administraciones han respetado y o trataron de eliminar, como la administración anterior, y no pudieron porque no hicieron lo que se suponía que hicieran. Pero sigue siendo una orden ejecutiva que en el futuro, lamentablemente, si no acaban de pasar una ley y hacerlo ley, la próxima administración podría hacer la solicitud y demanda conforme a derecho, siguiendo los pasos que se supone que hicieran la primera vez, y el DACA podría ser eliminado. ¿Por qué? Porque es una orden ejecutiva, no es una ley. Lo mismo pasa con los paroles humanitarios. Son órdenes ejecutivas otorgados por el presidente que está en la administración en este momento por situaciones particulares en, ¿verdad? En países de origen, como en este caso el país de Ecuador.
Recordemos que para Ecuador tenemos que tener una petición familiar, para Ecuador y para cualquier otro que sea un paro humanitario, tenemos que tener una I-130 aprobada, no sometida, sino aprobada. Una vez se tiene esa petición familiar aprobada, entras en un sistema como el que se conoce de la lotería. Y si en efecto tu número sale, ¿verdad? El número de recibo, CBP a través de aduana se contacta tanto con el peticionario como con el beneficiario para ver si le puede dar ese parol humanitario para que cuando entre legalmente y pueda esperar el tiempo para que su visa salga vigente dentro de Estados Unidos sin acumular una presencia ilegal, cosa de que cuando salga de Estados Unidos no active ningún castigo, ni el de los 3 años, ni el de los 5 años. Entonces, es sumamente importante, ¿verdad? Entender que la única ley de inmigración fue creada entre el 1996 y 1997, IRIRA, que hemos intentado tener una reforma, que esa reforma todavía no ha sido pasada en ley, que lo que se añade a lo que ya existe son programas o regulaciones internas en USCIS muchas veces que originan de órdenes ejecutivas, que va a depender de la administración que esté en el gobierno en ese momento. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Ha sido un placer para esta abogada Chaylin Seda desde Orlando, Florida, con oficinas en Sebring también, atendiéndote de manera virtual, atendiéndote de manera telefónica y atendiéndote de manera presencial. Tenemos consultas este sábado, abrimos un sábado al mes para tu beneficio, ya que sabemos, ¿verdad?, que muchas veces no tenemos tiempo en la semana porque todo lo que hacemos aquí es trabajar. Así que si quieres una consulta sábado, llama a nuestras oficinas y con gusto te vamos a atender. 407-710-9026, 407-710-9026 o 786-445-6020, 786-445-6020. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Central Florida Immigration Attorneys, de TikTok, Abogada Chaylin Seda, de Instagram o en nuestro canal de YouTube, Abogada Chaylin Seda, Central Florida Immigration Attorneys, donde trato de contestar tus preguntas de una manera sencilla, de una manera que te dé expectativas reales, ¿verdad? Y te actualizo sobre las noticias de inmigración. Gracias.